En primer lugar, creemos que los sistemas son y seguirán siendo básicamente pastoriles. El pasto es el recurso más barato, muy importante en estos momentos, de acuerdo a los datos que presentaba Nacho. Y además es un elemento que nos diferencia a nivel mundial de nuestro sistema de producción. Es verdad, como decía también Nacho, la reducción que ha ocurrido en el área de pastoreo debido al avance de la agricultura en las zonas ganaderas. Esta foto es bastante gráfica en el sentido de la ganadería en el bajo contra el monte y en la lomada la soja. Es decir, ese recurso que tenemos barato, que es el pasto, cada vez está en menos área, es más escaso y eventualmente puede ser también de menor calidad, aunque no siempre. Entonces, para contrarrestar eso, porque si uno analiza lo que es la evolución del stock vacuno, se ha mantenido o incrementado levemente, es decir, más carga sobre menos área de pastoreo. Ahí es donde viene la suplementación, donde hemos visto año a año un incremento y una generalización, es decir, productores que antes no suplementaban, que se vienen incorporando año a año porque así lo requieren, y aquellos que venían suplementando ya hace tiempo incrementan los niveles, capaz del 1% pasan al 1,5% del peso vivo, probablemente por ese achicamiento en el área de pastoreo. Pero la suplementación implica trabajo, implica tiempo, implica mano de obra. Por eso el gran impulso que ha tenido la tecnología de autoconsumo asociada a la suplementación, que viabiliza en muchos casos el brindar el suplemento en predios que de otra manera no sería posible, básicamente porque no hay gente, no hay mano de obra. Y eso a nosotros nos cambia un poco el paradigma también de la investigación, ¿verdad? En los sistemas tradicionales de suplementación, al 1% del peso vivo, uno cuidaba mucho la eficiencia de conversión, la tasa de sustitución, es decir, que el grano que uno da se sume a lo que come de pastura y que no lo sustituya. Cuando entra el autoconsumo, muchos de esos factores a veces quedan relegados a un segundo plano, porque lo primero es poder suplementar, más allá de que uno pueda perder cierta eficiencia porque la sal me baja la eficiencia de conversión o porque me comen un poquito más, me sustituyen, pero lo primero me permite suplementar y eso en el sistema tiene un gran impacto más allá de la evaluación puntual de la suplementación. Y por último, los trabajos más que nada los hemos enfocado a la recría, tal vez por el área de influencia donde venimos, donde el 90% de los predios son o criadores o de ciclo completo, y uno suplementando la recría está suplementando en la etapa más eficiente del animal por la etapa de crecimiento y desarrollo que se encuentra, y además implica un gran impacto en el sistema, ¿no? Un aceleramiento en la recría, favorece un entore más temprano, una edad de novillo a la faena más joven. Es ahí donde tenemos el mayor impacto de la suplementación. Así que en esos 4 o 5 conceptos de sistemas pastoriles con menos área, con más suplementación, con más y mucho autoconsumo y básicamente en la recría, son como hemos enmarcado los trabajos y sobre lo que va a tratar la charla básicamente. Poniendo énfasis en lo que son los suplementos que son tradicionales en los sistemas ganaderos, y hay dos que son los básicos, que es el afrechillo de arroz y el otro el grano húmedo de sorgo. Empezando por el afrechillo de arroz, un excelente subproducto, como la mayoría de ustedes probablemente tal vez ya lo conozcan, de la industria de los molinos de arroz, una muy buena relación energía-proteína, una energía que básicamente viene de la grasa que tiene este afrechillo, a diferencia de lo que es un grano, que la energía viene del almidón. Un nivel de proteína entre 14 y 16%, es decir, está muy bien relacionado con el aporte de energía, y eso nos permite que suplementando animales al 0,7, 1% del peso vivo por día obtengamos una muy buena respuesta. Acá hay un resumen de varios trabajos. Los trabajos se iniciaron en la década del 90 con Graciela Quintanz y Daniel Vaz Martins en Línea 33. Se ha seguido utilizando, yo acá seleccioné algunos trabajos que lo que tienen en común es que son sobre terneras o terneros, en este caso que tiene el asterisco son sobre vaquillonas en el segundo invierno, sobre campo natural de baja disponibilidad, en torno de 1000 kilos de materia seca por hectárea, una carga de alrededor de 2 terneros o terneras por hectárea, o una unidad ganadera por hectárea,
y un nivel de suplementación del afrechillo entre 0,7 y 1% del peso vivo durante 90 a 100 días entre junio y septiembre. Y vemos que eso nos permite que los animales pasan de perder casi 50 gramos por animal y por día a ganar 314 gramos por animal y por día. Es decir, esta pérdida hay que sumarla y estamos ganando en realidad un poco más de 350 gramos por animal y por día, dando en torno al 1% del peso vivo con afrechillo de arroz. Es una eficiencia de conversión de 4 a 5 kilos a 1. Y bueno, hoy por hoy, yo no sé el precio de afrechillo, en la zona este al menos se consiguen 180, 190 dólares. O sea, estamos en ese precio que manejaba Nacho de precio de equilibrio de la dieta, ¿no? Es decir, evaluado puntualmente la alternativa del afrechillo de arroz hoy por hoy a los precios actuales, al menos está empatando lo que puede ser ese precio que mencionaba Nacho. El problema del afrechillo es el tema de por su alto contenido de grasas, puede echarse a perder por enranciamiento, aunque bien almacenado, aguanta bien un invierno. Pero más grave todavía es que a veces llega una época del año que no se consigue. Eso capaz que depende también de la zona, ¿no? Pero al menos en la zona este, donde hay 2 o 3 fábricas de raciones grandes, que son los principales clientes, porque incluyen el afrechillo en sus raciones, en un 20-30%, al productor que va a buscar un camión, una camioneta, bolsas, a veces se le complica porque directamente no se consigue. Y esa es la principal ventaja que tiene el otro suplemento tradicional en regiones ganaderas, es decir, el grano húmedo de sorgo. La ventaja que tiene es que yo lo tengo en marzo, abril, cuando cosecho el sorgo, lo tengo no solo en mi propio predio, sino también incluso en el propio potrero de suplementación, si así lo deseo. También a un precio en dólares por tonelada embolsada, probablemente más barato que el afrechillo, hoy por hoy, aunque va a ser muy dependiente de lo que sea más que el costo de un cultivo de sorgo por hectárea, que tal vez pueda andar, no sé, pero es más estandarizado en 600, 650 dólares todo el proceso hasta el embolsado. Si no, va a ser muy variable dependiendo del rendimiento de cosecha que tenga de grano que saque de la chacra, ¿no? Cuanto uno mayor rendimiento tenga, sin duda el costo por tonelada embolsada va a bajar sensiblemente. Pero asumiendo un costo de 600, 650 dólares por hectárea del cultivo hasta el embolsado y un rendimiento promedio de 5 toneladas por hectárea, tal cual sale de chacra, grano húmedo, estamos hablando de 120, 130 dólares por tonelada embolsada fresca. Seca estaría un poco por arriba, capaz en 150, 160, sin agregar renta al campo, ¿verdad? Es decir, se mantiene todavía en precios competitivos, aunque es una tecnología distinta que la de afrechillo de arroz desde el punto de vista de la adopción del productor. El afrechillo es una tecnología de insumo que uno va, compra la bolsa y se la da, como compra un fertilizante o como compra un herbicida y lo aplica, o semilla y la siembra. En el caso del grano húmedo es una tecnología de proceso, en donde uno empieza con la siembra del cultivo, el manejo, la cosecha cuando está pronta con la humedad adecuada, el quebrado del grano, el embolsado, el manejo de la bolsa. Es decir, tiene más riesgos de que alguna de esas etapas pueda fallar, y eso de alguna manera hay que valorizarlo también en la cuenta que uno hace. Y también necesita de una mayor capacitación o asesoramiento capaz de aquel que lo utiliza. Y en la práctica hoy por hoy vemos productores que lo probaron y quedaron conformes, le agarraron la mano y hoy nadie los convence de salir de esta tecnología. Y vemos también productores que lo probaron y no les convenció porque le quedó mal la bolsa o porque se comieron los peludos la bolsa o por X motivo, ¿verdad? Pero es una tecnología que tiene mayor riesgo desde el punto de vista de su adopción, pero que se mantiene en términos de precio muy competitivo en el escenario actual. De la misma forma que hicimos con el afrechillo de arroz, resumimos acá varios trabajos que hemos realizado en el este últimamente. Nuevamente suplementación al 1% del peso vivo solo con grano húmedo de sorgo, terneros, en este caso de aquí del asterisco son novillos sobre año, siempre hablando de recría, y vemos similar a los trabajos con afrechillo, el testigo en vez de perder 50 gramos perdió 60 gramos, o sea es bastante consistente,
y una ganancia de sorgo en promedio de 230 gramos, que si le sumamos los 60 que perdieron andan en 290, o sea 300 gramos por animal y por día, solo con grano húmedo de sorgo sobre campo natural. Es una ganancia levemente inferior a lo que era el afrechillo de arroz, que nos daba en promedio una ganancia de 350, 360 gramos, y eso básicamente se explica por la diferencia en proteína entre ambos suplementos. En el caso del afrechillo dijimos tenía 14, 16%, en el caso del sorgo tiene 8, 9%, o sea, esa diferencia es lo suficientemente importante para que una categoría que está en crecimiento, que responde mucho a la proteína, resienta en parte su desempeño productivo, y además la proteína que tiene el afrechillo de arroz es incluso de mejor calidad que la que tiene el grano de sorgo. Entonces, si la diferencia, si la limitante del sorgo es la proteína, la siguiente etapa que tuvimos en los trabajos de investigación fue de empezarle a agregar al sorgo fuentes de proteína, ya sea al momento de sacar el alimento de la bolsa, hacer una premezcla antes de dárselo a los animales en el potrero de suplementación, o directamente haciendo la mezcla en el potrero de suplementación dependiendo del suplemento que estuviéramos usando. Acá tenemos, por ejemplo, 4 mezclas que hemos evaluado y utilizado. Una mezcla de, por ejemplo, 33% speller de girasol, 67% sorgo, una mezcla de 14% de un núcleo proteico, aquí debe decir 86% sorgo, o una mezcla de urea agrícola común de 2,5%, 97,5% sorgo, o una urea protegida de liberación lenta en el rumen, 5%, 95% sorgo. Todo lo que tenían en común estas mezclas eran que todas llegaban a un nivel de proteína de en torno a 15-16%. La proteína del sorgo la llevábamos de 8-9% a 15-16%, y se la suministrábamos a los animales esa mezcla siempre al 1% del peso vivo. Entonces este es el cuadro que les mencioné anteriormente, con la respuesta solo a sorgo. Y en el caso de agregarle la fuente de proteína al sorgo, vemos que en todos los trabajos hubo un incremento importante en la ganancia de peso. En promedio pasaron de ganar 230 gramos por animal y por día a 400 gramos por animal y por día, por darle esa pequeña cantidad de proteína. Es decir, a un ternero de 150 kilos, en vez de darle 1,5 kilos de sorgo, era darle 1,1 kg de sorgo y 400 de speller. O darle 1,3 kg de sorgo y darle más 200 gramos de un núcleo proteico. Es decir, siempre la cantidad total era la misma. O 1,450 kg de sorgo y 50 gramos de urea. Y ese es el segundo tema. Además de la respuesta importante que obtuvimos en ganancia de peso por el hambre de proteína que tienen esos animales en campos naturales del este, que un 70% es aportado por restos secos, y eso hace que la respuesta sea muy importante, no obtuvimos diferencias entre las distintas fuentes de proteína que evaluamos. O sea, aquellos que tuvieron urea como fuente de proteína ganaron lo mismo que aquellos que tenían speller como fuente de proteína. Sí. ¿Cómo? No importaba la fuente. O sea, como que en estos niveles de ganancia de 300, 400 gramos y en ese tipo de pasturas muy secas, lo que el animal necesita es la proteína primero en el rumen, el nitrógeno en el rumen, y al animal no le importaba si venía de una fuente vegetal o de una fuente sintética. Ya si empezamos a levantar ese nivel de ganancia y a hilar más fino, ahí sí empieza a importar la fuente de proteína, pero a estos niveles no hubo diferencia. Por supuesto, agregarle el riesgo de uso de la urea. Son terneros, siempre todos mayores de 170 kilos de peso vivo, donde son homogéneos, parejos, que comían al mismo tiempo, es decir, uno los controlaba, es decir, sabemos que han existido casos de intoxicación con urea, van a seguir habiendo casos. Pero con esto queríamos saber, bueno, en condiciones controladas, si había o no diferencias en la respuesta biológica, y no la hubo. Y comparado este dato, recuerdan, de 400 gramos por animal y por día, comparado con el afrechillo de arroz, que era 350 gramos, es decir, es un poquito superior.
en el sentido de que siempre por un tema de las características del rumen del animal, de las bacterias, la energía que proviene del almidón, que viene del sorgo, la van a utilizar mejor que la grasa que viene del afrechillo de arroz, por un tema de sincronía entre la energía y proteínas, ¿verdad? La grasa que viene en el afrechillo de arroz sufre otro tipo de transformaciones más complejas en el rumen, que hacen que a un mismo nivel de proteína y también de fuente de energía, siempre el almidón que viene de un grano, el animal lo puede aprovechar más eficientemente. Entonces, resumiendo hasta ahora, sobre campo natural, de baja disponibilidad, suplementación tradicional de invierno, 70% de restos secos en la pastura, muy poco verde. Si damos sorgo, vamos a ganar 250 gramos por animal y por día aproximadamente, 300 como mucho, en promedio de 90 a 100 días, ¿no? Hay periodos en pleno julio que pierden peso incluso suplementados con sorgo, o sea, hay periodos de pérdida de peso, pero en promedio, en una suplementación tradicional de junio a septiembre, se gana ese valor. Si damos afrechillo, subimos un poco esa ganancia a 300, 350. Si damos sorgo más proteína, subimos a en torno a 400 gramos, 450 gramos por animal y por día. La buena noticia, yo no voy a hablar mucho de esto, solamente esta transparencia, porque probablemente Rodrigo Zarza de la Viña La Estanzuela hable más al respecto. Allá han trabajado mucho con suplementación infrecuente, también en Niña Tacuarembó, también en Niña 33 hemos hecho alguna experiencia. Ambos suplementos, tanto el afrechillo de arroz como el sorgo, se pueden dar en forma infrecuente. Simplemente un ejemplo, en vez a un ternero de 200 kilos, en vez de darle 2 kilos todos los días, o sea 14 kilos a la semana, puedo distribuir esos 14 kilos de lunes a viernes y me da 2,8 kilos por día, es decir, en torno a 1,4% del peso vivo el día que tiene que comer, en vez de 1% todos los días, 1,4% en el día que tiene que comer. Y de la misma manera lo puedo hacer día por medio, ¿verdad? El lunes, miércoles, viernes, domingo, y ahí le estoy dando esos 14 kilos a la semana, se los reparto en 3,5 kilos. Estoy incrementando el nivel de suplementación en el día que le toca a 1,7% del peso vivo. Esto con algunas 2 o 3 consideraciones, que es la pastura, es decir, que haya pasto, pues esos días que el animal que no tiene suplementos, sino ahí sí va a empezar a resentir su performance, tiene que haber pasto. Y dependiendo también del tipo de suplemento y del nivel de suplementación, es decir, el sorgo es de los granos, es el de menor riesgo de acidosis, pensando que acá, por ejemplo, le estamos dando 1,7% del peso vivo el día que come. Granos de maíz, cebada, trigo, habría que ir a suplementaciones más de lunes a viernes, donde uno disminuye la cantidad el día de suministro por ese mayor riesgo de acidosis. Y también en el caso de algunas raciones, suplementos con alto contenido de urea o de ionóforos como monensina, que el animal tiene que comer determinada cantidad por día, si come el doble ya capaz se puede armar lío. También tenerlo eso en cuenta como precaución o una lista de chequeo al momento de establecer un suministro infrecuente de suplementación. Pero repito, Rodrigo Zarza probablemente vaya a hablar más al respecto de esto. Yo ya voy a pasar directamente al autoconsumo. Hemos ido del suministro diario, pasamos por el infrecuente, ahora el autoconsumo. Este sistema que se ha expandido tanto desde mediados de la década del 2000 hasta el presente, muchos productores lo siguen adoptando, y muchos productores que lo han adoptado también le ponen un freno a mano o lo empiezan a utilizar con mayor precaución, porque ven que el ahorro muchas veces que se hace en mano de obra, o en tiempo, o en gasoil en algunos casos, lo gastan en ración, por un elevado consumo de la ración y también por un mayor precio de las raciones en términos relativos a lo que puede ser un afrechillo o un sorgo. Y realmente en los trabajos que hemos hecho de varios años trabajando con ración de autoconsumo con sal con 10%,
hemos obtenido un nivel de consumo diario promedio en 90 a 100 días de suplementación en torno del 1,5% del peso vivo, con 10% de sal en la ración. No es un consumo estable, como vamos a ver ahora, es muy variable, pero uno saca las cuentas a un precio de ración que mencionaban de no sé, $300 por tonelada, y realmente hay que este tipo de tecnología basado en un mayor consumo de suplemento pesa más la evaluación que hagamos a nivel del sistema de producción que la evaluación puntual que hagamos de la suplementación por sí misma en el periodo puntual de 90 a 60 días, es decir, hay que mirarla más desde ese tipo de vista a los precios actuales. Y es que es muy variable además el consumo de ración, ¿no? En autoconsumo con sal hay varios factores que afectan el animal, la pastura, o sea, cuanto mayor sea la disponibilidad o la calidad de la pastura, el consumo va a tender a disminuir. Por ejemplo, trabajando sobre un verdeo de ryegrass, en un año manejamos 2 asignaciones de forraje a novillos, 4% y 8% de asignación de forraje en franjas semanales, y cuando le duplicamos la asignación de forraje bajó el consumo de ración entre un 15 y 20%, o sea, bajó, pero tampoco un disparate, pero afecta así la característica de la pastura en el consumo. El animal también importa, sobre todo la experiencia que pueda tener en el consumo de sal. En otro trabajo, que trabajamos con novillos en terminación que habían comido ración con sal durante su etapa de recría de ternero, consumieron en forma pareja y estable más del 2% del peso vivo por día. Y la etapa de suplementación y las características de la ración también influyen. Esto lo voy a mostrar a través de un trabajo que hicimos el año pasado sobre un mejoramiento de campo ya viejo, bastante degradado, es decir, era básicamente ryegrass y restos secos, mejoramiento de campo ya de 4, 5, 6 años, muy característico, donde uno pueda mandar la recría a los terneros con un comedero de autoconsumo. Y ahí evaluamos tres grupos de animales: un testigo sin suplemento, una ración con sal balanceada, con 10% de sal, y un suplemento que hicimos nosotros de sorgo molido seco más 10% de sal. Es decir, hacíamos una premezcla en el galpón usando sorgo seco molido y agregándole 10% de sal gruesa, mezclábamos y echábamos en el comedero, como un uso alternativo al grano de sorgo. En este caso seco, el húmedo no serviría porque es muy inestable en presencia del aire, y ya de un día para el otro se comienza a empastar, a calentar, es decir, no queda muy apetecible y no baja tampoco en el comedero. Y acá tenemos lo que es la evolución del consumo en función de los días de suplementación. Son terneros que empezaron con 180 kilos. Vemos que los primeros 14 días, o sea, antes de estos 14 acá, el periodo de acostumbramiento lo hicimos con ración comercial, sin sal, hasta que lleguen al 1% del peso vivo de consumo. Ahí, después, cuando llegaban al 1% del peso vivo de consumo, los poníamos en el potrero con el comedero y cada uno de los distintos suplementos. Y en las 2 primeras semanas, ven, anda en torno a los 2 kilos y algo, pero ya en las últimas semanas, en el día 84, andan más de 5 kilos por animal y por día. Es decir, ven que las barras se incrementan. Estos son kilos de suplemento por animal y por día. Ven que las barras se incrementan, el animal se va acostumbrando a comer con sal, va incrementando su consumo, y además el animal va ganando peso, va creciendo, y también aumenta la capacidad de consumo en términos absolutos. Y otra cosa acá que es importante ver, la diferencia de consumo entre un sorgo y la ración, ¿verdad? Siempre la barra roja, que es la ración, estuvo bastante por arriba que el consumo del sorgo. El sorgo es bastante menos palatable, en la presencia del sorgo seco de los taninos puede jugar un rol importante en que le guste menos al animal, y eso se ve reflejado en que hubo un consumo menor a lo largo de todo el periodo experimental, sobre todo en las primeras etapas, cuando el animal está conociendo el suplemento, hubo un consumo menor en el sorgo comparado con la ración comercial. Y estos son los datos productivos que obtuvimos. El testigo ganó 183 gramos por animal y por día. Aquellos animales suplementados con sorgo, 740 gramos por animal y por día, y los que fueron suplementados con ración,
1 kilo por animal y por día. Es decir, ganaron más los que tenían ración por el mayor consumo, que se ve acá, en promedio 4,5 kilos frente a 3,7 kilos de sorgo, y además el hecho de ser una ración balanceada con 14-15% proteína, es decir, el sorgo tenía 9-10% proteína, no se ajustó por proteína el sorgo. Además la ración tiene un núcleo, está balanceada, tiene ionóforos que mejoran la eficiencia de conversión. Eso vemos acá en la eficiencia de conversión de la ración comparado con el sorgo, cómo es mejor en el caso de la ración, pero no deja de ser para mí el sorgo seco, molido, mezclado con sal, una alternativa de uso que agrega la complicación de mezclarlo con la sal en el predio, pero bueno, en base a los precios de las raciones me parece que el autoconsumo va a tener, la verdad, un factor de diferenciación aún mayor si encontramos algún suplemento barato que complemente el ahorro en mano de obra y tiempo, ¿verdad? Y que no después el costo del suplemento nos opaque ese ahorro en mano de obra. Esta mezcla, para que tengan una idea, de sorgo más sal nos quedó en $230 la tonelada, un costo del sorgo que lo habíamos conseguido $210, $215, y la sal gruesa, que es realmente muy cara, en torno a $400 la tonelada, ¿verdad? Así que bueno, todo elementos para que tengan en cuenta y luego ustedes puedan sacar sus propias conclusiones acorde a cada uno de sus predios. Otros trabajos de suplementación, trabajando con ración balanceada en terneros, sobre campo natural, ganancias promedio de 400 gramos por animal y por día, sobre praderas o pasturas mejoradas, ganando 700, 900, entre 700 y 900 casi gramos por animal y por día. Esto es utilizando raciones con 10% de sal, consumo a voluntad, nunca dejando vaciar el comedero. Y ahí viene la siguiente pregunta, es decir, uno tiene como referencia estas ganancias de peso a voluntad cuando lo compara con el suministro diario de animales, de suplemento a los animales. ¿Qué pasa con la eficiencia de producción o la ganancia de peso? Hicimos varios trabajos, pero capaz que este es el que engloba más los resultados, donde teníamos 3 grupos de animales, uno suplementado diariamente al 1% del peso vivo, eran novicios en terminación ya prácticamente, en una pradera sobre rastrojo de arroz. Teníamos otro lote de animales en autoconsumo, en donde a su vez se dividía en dos. En un caso era autoconsumo restringido al 1% del peso vivo, se cargaba el comedero todos los lunes al 1% por 7 días por el número de animales, y si se terminaba antes no se volvía a cargar. Y en el otro caso también había un comedero autoconsumo donde siempre había ración, es decir, nunca lo dejábamos vaciar. Desde el punto de vista de los resultados productivos, vemos que bueno, el testigo ganó 274 gramos. En el caso del suministro diario de ración ganó 833 gramos. Cuando lo comparamos con el autoconsumo restringido al 1% del peso vivo, que en realidad era 1.1% porque consideramos el 10% de sal que había en la ración, hubo una merma de 100 gramos por animal y por día, pero que no fue significativa. Es decir, aunque la diferencia entre ambos tratamientos puede estar asociada también al tipo de pastura, porque también hicimos trabajos similares sobre campo natural, y esta diferencia fue mayor, en torno de 20-25% a favor del suministro diario. Eso era porque los días que quedaba el comedero vacío, el animal sentía más en su ganancia de peso por el tipo de pastura, que no dejaba de ser un suministro infrecuente, porque lo cargábamos el lunes y se terminaba el jueves o viernes, y el fin de semana quedaba vacío, pero a esto había que agregarle el ruido que nos mete la sal, que en prácticamente todos los trabajos que hicimos con autoconsumo, raciones con sal, en general la eficiencia de conversión de esas raciones empeora comparado con las raciones que no tienen sal incorporada como para limitar el consumo. Y eso en parte lo vemos acá en el autoconsumo a voluntad o ad libitum. Ganaron 1 kilo, 1,50 kg comparado con lo que puede ser el suministro diario, pero consumieron un 80% más prácticamente de ración, ¿verdad? Es decir,
no ganaron en forma lineal acorde a lo que habían comido, tampoco lo iban a hacer, pero vemos la eficiencia de conversión en las raciones de autoconsumo en torno a 8, 8.7, esto para novillos en terminación, 6.4 en el suministro diario. Es decir, eso es lo que hablamos al principio. Es de esperar cuando uno brinda autoconsumo, raciones con sal, una merma en la eficiencia de conversión, pero estoy seguro que la mayoría de ustedes prioriza lo que es viabilizar la suplementación de otra manera, que no sería, que no sería posible por la falta de gente, de mano de obra. Y esa merma se debe en algunos casos a cómo me afecta la sal, el valor nutritivo de la ración, dependiendo de cómo esté formulada, porque me ocupa un lugar que podría estar ocupado por otros nutrientes de mayor valor para el animal. Y también me incrementa los costos de mantenimiento del animal, pues ese animal tiene que ir más veces a tomar agua para excretar esa sal, todo ese proceso de excreción interno, porque se va, más del 95% de esa sal se elimina en la orina, todo ese proceso también le lleva un costo energético mayor y eso lo ve reflejado después en la eficiencia de conversión. ¿Cuánto tiempo me queda, Javier? 15 minutos. Bien, nos da bien el tiempo ya. Y últimamente, en los últimos años ha surgido también otra generación de raciones a instancias del sector privado, de la empresa Rinde, raciones de autoconsumo con fibra, que le llaman, de fibra corta, es decir, ese 10% de sal adicional que se incorporaba para limitar el consumo se saca, se incorpora entre un 4, 6, 8% de fibra corta. En este caso vemos acá que es cáscara de arroz, que es la que encontramos en el este. Se puede utilizar también subproductos de la forestación, o en Estados Unidos se utilizan también cáscara de algodón, o el marlo, o la mazorca de maíz picada. Es decir, lo importante es que sea una fibra corta que me estimule la rumia, la salivación, la masticación, y con eso disminuir el riesgo de acidosis en un escenario de alto consumo de la ración, porque no tiene ningún limitador de consumo, ¿verdad? Eso es otro concepto que a veces nos preguntan de hasta cuánto incorporar la fibra corta para limitar el consumo, y no. La fibra no va a limitar el consumo, simplemente lo que nos asegura es un ambiente ruminal más estable, desde el punto de vista de como una barrera más que tiene la ración para evitar la acidosis, pero no los va a limitar el consumo de la ración. Y de hecho, esta es la gráfica anterior que les había mostrado de raciones con 10% de sal, un consumo promedio de 1.5, 1.6% del peso vivo. En predios comerciales puede bajar un poquito a 1.3, 1.4%. Nosotros trabajamos generalmente con un número de animales más reducidos por comedero, donde la competencia es menor. En situaciones comerciales con más de 100, 150 terneros por comedero, probablemente no, se produce una reducción en el consumo expresado en porcentaje del peso vivo. Pero cuando usamos las raciones con fibra, vemos que el consumo pasa a ser en torno del 2,5% del peso vivo por día, ¿no? Fue máximo de 3% sobre campo natural, mínimo en torno del 2.2% sobre una pradera, es decir, un consumo muy alto. Pasa a ser el 80% de la dieta, pasa a ser la ración, el 20% de la pastura prácticamente. Pero cambia también la lógica, ¿no? Es decir, acá el ingrediente principal pasa a ser la ración y el suplemento pasa a ser la pastura como el componente minoritario de la dieta. Lo bueno es que ese alto consumo lo traduce en ganancia. En Raigras, más de 1,7 kg de ganancia por animal y por día. En mejoramientos, praderas, 1,5 kg, campo natural, 1,3 kg. En el caso de la ración con sal, ¿se acuerdan? Era campo natural 400 gramos por animal y por día, pasturas mejoradas 800, 900. Acá la brecha entre pasturas se reduce porque la pastura es minoritaria y la ganancia depende básicamente de la calidad y el consumo de la ración que le estamos ofreciendo. De nuevo, supongamos que a nivel comercial estas ganancias se achatan un poco, pero estamos siempre por encima de 1 kilo por animal y por día, consumo a voluntad de esta ración con fibra. Y eso lo vemos también en la evolución del forraje en el potrero. Esto es un mejoramiento viejo también, al inicio de la suplementación, a la mitad y al fin, terneros suplementados en autoconsumo con esta ración sin limitador de consumo.
ven que el animal se va a volcar al comedero y esto, la pastura, viene para el regras, viene espectacular. Y lo que nos hace estar recomendando es siendo, bueno, si uno usa esta ración por la facilidad que tiene el autoconsumo y porque a la gente mucho no le gusta el uso de la sal, bueno, restringir el periodo de suplementación en vez de a 80, 90, 100 días, que es el tradicional, a 40, 50 días. Ahí ya gano 50, 60 kilos y puedo mantener incluso después los animales en el mismo potrero de suplementación porque el forraje, en este caso el ryegrass, se me va acumulando. Es decir, acá tenemos en vez de limitar el consumo de la ración a través de la sal o a través del autoconsumo restringido al 1% del peso vivo, lo restringimos a través del largo del periodo de suplementación. No hemos probado esta ración en autoconsumo restringido con recarga fija semanal porque al no tener limitador de consumo tenemos miedo que los primeros 15, 20, 30 terneros que lleguen al comedero se la coman prácticamente toda, porque en esos estudios que hemos hecho de observación de los animales, el animal pasa 40, 45 minutos a veces comiendo, sin moverse el comedero. En el caso de la ración con sal, el animal está 20, 25 minutos, se va a tomar agua, deja el espacio vacío, entra otro animal. En el caso de estas raciones que no tienen limitador de consumo, hemos visto que en promedio se incrementa ese tiempo de permanencia, el animal comiendo, 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 entonces la tasa de recambio es menor y un autoconsumo restringido al 1% del peso vivo puede hacer que los primeros animales que lleguen al comedero se me estén llevando prácticamente la mayoría de la ración. Esta ración con fibra surge para los corrales de engorde, ¿verdad? Para evitar darle el heno o el silo de planta entera como fibra. Nos evita manejar esos voluminosos, lo que simplifica mucho la tarea operativa. Ahora, ¿cuál es la lógica para usarla en pastoreo cuando la fibra en el pastoreo viene de la pastura, ¿no? Y ahí uno, por lo que ha visto, hay un tema de preferencia en el uso de esta ración de algunos productores. No les gusta la ración con sal, o porque les echa a perder el comedero, o porque no le quieren dar sal a los animales, o porque afectan la eficiencia de conversión, o porque salinizan el suelo, el agua, porque esa sal se excreta toda al ambiente. Es decir, por X motivo hay un tema de preferencia de muchos productores en usar este tipo de ración. También por un tema de percepción del costo, es una ración más barata en términos de dólares por tonelada, porque los ingredientes son más baratos, pues el resultado de los animales se basa en un consumo alto, entonces uno puede utilizar ingredientes más baratos, que después de todas maneras en términos de consumo absoluto van a estar comiendo más. Pero cuando uno hace las cuentas por lo que comen en el periodo de suplementación, se transforma en una erogación mayor comparado con un suministro de ración con sal, y también por una percepción de que limita el consumo. Repito, algunos productores que lo han comprado pensando que limitaba el consumo y se enteran que no lo limitaba cuando ya tienen la ración en la casa. Y también por un tema se usa de productividad, es decir, hay situaciones que se amerita su uso. Cuando uno necesita ganancias altas en un corto periodo de tiempo y no tiene pastura, sabemos que le ponemos el comedero y esta ración y ganan 1 kilo 200, ¿verdad? Si uno quiere entorar vaquillonas a los 15 meses o novicitos para los corrales de la cuota, o necesita sacar un camión de novillos y no tiene pasto, sabe que más allá de la pastura le pone el comedero, los deja comer y los animales expresan muy buena ganancia de peso. Y ya por último, terminando, algunas fotos y comentarios. Lo que decíamos del número de animales por comedero, generalmente en el uso de raciones con sal se manejaba 3-4 centímetros por animal, por ternero. Cuando usamos las raciones con fibra hay que calcular más, capaz que más, en torno a 5 centímetros, entre 5 y 6 centímetros, por eso que decíamos, ¿no? Porque el animal está más tiempo comiendo, hay menos recambio, entonces si queremos que todos coman más o menos lo mismo, hay que reducir la cantidad de animales por comedero cuando damos la ración con fibra. Esto es cómo nos queda después que sacamos el comedero, después de 90 días de suplementación. A nadie le gusta, ¿verdad?, ver esto en el campo, como un cráter ahí. Algunos usan planchadas, ya sea de madera o de alguna de chapa, que se venden incluso en algunos lugares. Acá ven además que puso tipo unas ruedas de pinchos para elevar un poco
el comedero, también se le puede poner rueditas para trasladarlo. Ir cambiando de lugar es bueno además porque el animal va haciendo un pastoreo más homogéneo del potrero, pues siempre se va a concentrar en torno de la vuelta del comedero. El agua, acá no tenemos un agua de muy buena calidad, se nota, pero para la excreción de la sal es fundamental. Yo no recuerdo ahora, pero creo que se manejaban entre 3-4 litros de agua adicionales a los que podría tomar normalmente por cada 100 gramos de sal que uno le está dando. Es decir, hay un incremento importante en los requerimientos de agua que en la medida que uno no los satisfaga, la merma en producción se va a comenzar a sentir. El manejo de la base forrajera en función el manejo del comedero en función de la base forrajera. Acá yo no puedo dejar vacío el comedero ningún día, porque el animal no tiene nada que comer y se me muere igual. Y además cuando lo recargo va a ser tal el hambre que tenga que van a venir desesperados, se van a amontonar, a atropellar, el riesgo de acidosis va a ser mayor. O sea, acá no, el manejo restringido que hacíamos del comedero no puede ser, tiene que haber siempre comida en la ración. Acá es distinto. Acá uno tranquilamente lo puede recargar una vez por semana y si se acaba los jueves, los viernes, el animal va a tener comida. Esto eran franjas semanales de raigras. La supervisación, uno a veces cree que el tema del autoconsumo es dejar los animales en el potrero en forma libre y bueno, requiere una supervisación continua, estar recorriendo, ver a aquellos que no comen. Eventualmente esos que no comen, lo ideal es sacarlos y llevarlos a un régimen de suplementación diaria en torno a las casas que queden a mano. Observar mucho las bostas de los animales también por signos de acidosis que puedan existir. Ver que la ración baje. En algunos casos cuando se utiliza mucho frechillo de arroz en las raciones, o incluso alguno que usa frechillo de arroz puro en los comederos, día por medio hay que estar yendo a revisar que baje. Y también esto es en la batea del comedero, el agua. Si bien la mayoría tienen techito, siempre llueve con viento la mayoría de las veces y esta capa después que se moja hay que bajarla, hay que removerla y que baje material fresco. La cargada del comedero, desde la más tradicional, hay algunas más sofisticadas y algunas empresas en el norte que ofrecen un servicio de recarga también semanal del comedero. Y esta foto, no me acuerdo para qué era, sí, era para, porque es verdad que los sistemas de autoconsumo tienden a incrementar lo que es la disparidad del lote, ¿verdad?, de animales. Porque nosotros decimos que capaz que un ternero de 200 kilos come en promedio 3 kilos por animal y por día de ración con sal, pero 3 kilos probablemente coma un ternero, el 50% va a comer menos de 3 kilos y el otro 50% va a comer más de 3 kilos. O sea, y eso indefectiblemente incrementa lo que es la variación en peso vivo de los animales. Por eso generalmente decimos que es una tecnología para la recría, que estas posibles diferencias que se puedan generar y que se observen al final del periodo de suplementación, después mayormente se absorben en la etapa del animal. Y esa diferencia se genera más cuando damos o ración con sal o vamos a un sistema restringido de autoconsumo donde el animal tiene que pelear un poquito más por la ración. En el caso de las raciones con fibra, consumo a voluntad, ahí no notamos ese efecto, lo notamos más en el caso de utilizar raciones con sal o de autoconsumo restringido. En el caso de la sal, hay una variación importante también de cada animal a lo que es el umbral de consumo de sal. Así que bueno, la última transparencia, simplemente para redondear un poco las distintas estrategias que vimos. La primera pregunta que uno se tiene que hacer cuando se decide suplementar, por ejemplo, un lote de terneros sobre campo natural, si tengo o no gente para ir todos los días al campo. Y acá ya hacemos un corte grueso. Si tengo gente, me voy al suministro diario. Y ahí me pregunto si tengo grano húmedo de sorgo o no en el predio, porque generalmente ya lo tengo de marzo a abril, ya lo tengo en el campo. Si tengo, lo mezclo, como vimos, con una fuente proteica. Lo más fácil de conseguir es un núcleo proteico, y mezclarlo en una ración 90-10, 85-15, llevarlo a 16%, y ahí vamos a obtener, como vimos, 400-450 gramos de ganancia por animal y por día.
Si no tengo el grano húmedo, salgo a buscar una frechillo de arroz, que se mantiene hoy por hoy en un precio competitivo, y en ambos casos saber que tengo la posibilidad de suplementación infrecuente. Capaz que en el sorgo me voy de lunes a viernes, porque es un grano con almidón que me puede generar algún problemita de acidosis en algún caso particular. En el afrechillo me puedo ir día por medio, que son 4 días a la semana. Me puede dar algún problemita de un exceso de grasa que me pueda deprimir el consumo de forraje, pero digo, en los trabajos que se han hecho en Tacuarembó sobre campo natural, el desempeño de animales suplementados diariamente o en forma infrecuente con afrechillo de arroz ha sido el mismo. En el caso de autoconsumo, me planteo primero qué nivel de ganancia quiero para estos terneros. Si quiero menos de 500 gramos por animal y por día, me voy a un uso de ración con sal. Si me quiero más de 500 gramos, tal vez quiero un uso de ración con fibra. Saber que puedo recargar en forma fija el comedero, en forma restringida al 1% una vez por semana, con la precaución de que la pastura me aporte algo, o sea que no sea un piquete. Pero también lo puedo hacer incluso con la ración con fibra, como dijimos, una suplementación corta de 40, 50 días, que me ganan 50, 60 kilos. Es lo mismo que estar 90, 100 días suplementando con la ración con sal, ¿verdad? Es decir, distintas alternativas. Ese fue el objetivo de la presentación, brindarle a ustedes información más que nada productiva, para que después a estos datos objetivos los crucen con la organización de cada uno de sus predios y la subjetividad de cada uno, porque cada uno tiene sus preferencias hacia uno u otro suplemento, pero bueno, si por lo menos se van con los valores de producción y eficiencia en mente, ya para nosotros es el objetivo cumplido. Así que muchas gracias.